Este podcast se presenta con el apoyo de Santa Tirsa, Confacesar, Oleoflores y Azoproacol. Bienvenidos a Café con Quique, el sitio donde las ideas, los datos y las emociones se encuentran alrededor de un buen café. Un café Santa Tirsa, producido por mujeres con calidad exportadora a Suiza y a toda Europa. Esta vez nuestro invitado es José Manuel Restrepo. Es ministro de Hacienda, es ministro de Comercio, es rector del CESA, es rector de la Universidad del Rosario y actualmente rector de la EIA de Medellín. Opinador, conocedor de los temas fiscales y económicos del país. Un hombre público que se ha hecho y se ha dado a conocer por sus opiniones serias, basadas en evidencias y en datos y en números. Bienvenido. Muchas gracias, Quique. A Café con Quique. Qué grato estar aquí contigo en Café con Quique, entre otras además Santa Tirsa. ¿Y de dónde es la producción del café? De Pueblo Bello. Cesar, Sierra Nevada de Santa Marta. Tierra. Eso está bien. Tierra. Y la tierra vallenata. La tierra vallenata. Estamos hoy aquí en Bogotá, sí, para hablar del país, pero también para hablar de la costa atlántica. Fantástico. Hablemos de país y de lo que está pasando. Quizás la tormenta perfecta o la tragedia perfecta en estos temas fiscales, con el anuncio de que quizás el rompimiento de la regla fiscal y con el decreto el 500, el 7.2. El 7.2. 5.7.2. 5.7.2, el que anticipa los impuestos de retefuente de 2006 a 2020, de 2026 a 2025. Eso, por supuesto, va a causar problemas a las pequeñas empresas, problemas de liquidez, de endeudamiento. Pero cuéntame tú más, ¿qué es lo que se está formando? ¿Hay una tormenta perfecta en lo fiscal? ¿Qué hay detrás de todo esto? Pero expliquémoselo bien a los colombianos. Primero, ¿qué es la regla fiscal? Que la gente no sabe qué es esa cosa. La regla fiscal es como cuando tu señora te dice, hasta aquí puedes gastar y hasta aquí puedes endeudarte, no más allá de eso. Pues bien, la regla fiscal en Colombia es una ley que le dice al gobierno hasta cuánto puede ser la deuda y hasta cuánto puede ser el déficit fiscal. Diciendo eso, la regla fiscal existe desde el 2011 en Colombia y tiene además unas exigencias importantes. ¿Por qué es necesaria la regla fiscal? Porque garantiza la sostenibilidad a largo plazo del país. Un país como Colombia es un país que tiene un gasto público por encima de los ingresos, tiene que endeudarse sobre todo para las inversiones de largo plazo y por lo tanto tiene que controlar muy bien su exceso de gastos sobre ingresos. Este gobierno decidió entrar en un escenario, yo creo que muy mal manejado desde el punto de vista de finanzas públicas. Primero, empezó a proyectar ingresos que no iba a cumplir, que todo el mundo sabía que no iba a cumplir. Empezó a incluir partidas de ingresos que ni siquiera tenían sustento legal, como por ejemplo se llamaban arbitramiento de litigios, una cosa que necesitaba una ley y nunca hubo ley, ni nunca hubo incluso proyecto de ley. Entonces, cuando tú proyectas ingresos que claramente no vas a cumplir, se te cae el ingreso. Un presupuesto que terminó siendo expedido mediante decreto. Ahí voy para allá. Pero en segundo lugar, proyecta gastos de derroche. Los gastos de funcionamiento en Colombia en los últimos 3 años están creciendo al 20% anual. ¿Qué empresa en Colombia crece sus gastos de burocracia al 20% anual? Entonces, si tú proyectas poquitos ingresos y mucho gasto, es el peor de los mundos. Más no inversión, porque uno no ve al presidente inaugurando grandes obras. Y ahí voy para allá. Cuando tú tienes más gasto que ingresos, pues tienes que endeudarte. Entonces la deuda entre el 2023 y el 2025 va a ser la deuda más alta en la historia de Colombia. El presidente Petro va a ser reconocido como el campeón de la deuda pública. La deuda pública este año 2025 va a superar el 63% del PIB. Con un adicional que se vuelve más cara. Exacto. Entonces alguien va a decir, pero en pandemia era alta. Sí, pues claro, pero estábamos en pandemia. En pandemia teníamos que atender las vacunas, los subsidios a la nómina de las empresas, los subsidios en el crédito, fortalecer las UCIs, atender a la gente. No había PIB, no había crecimiento, no había recaudo tributario, porque estaba todo cerrado. Pero uno podría decir entonces que el tema es regla fiscal, mala anticipación de impuestos, problema de caja, entonces, mala caja del gobierno. Exacto. Cuando tú en una familia gastas más de lo que recibes,
pues tienes un problema de caja. Ese problema de caja ha llevado a que la caja de la nación, mes a mes en los últimos años, haya caído entre un 70 y un 80%. Es decir, si antes la caja valía 10, ahora vale 2. Con caja más poquita, el gobierno está desesperado. Y entonces cuando con Ecopetrol quebrado, peor todavía. Como está desesperado, además, y como está desesperado, acude a cualquier cosa. Entonces se le ocurrió la genial idea de anticipar impuestos del 2026 en 2025. Yo lo digo de una manera coloquial, pero para que la gente lo entienda. Jinetear recursos del 2026 para usarlos en 2025. Obvio, eso tiene doble efecto. El sector productivo va a tener que pagar 2 y hasta 3 veces más de retención en la fuente de lo que históricamente pagaba. Y tiene que anticiparlo, tiene que endeudarse. Lo pone contra el cuello. Mucho va a tener que endeudarse para pagar del sector productivo, micro, pequeña empresa. Y 2, el próximo gobierno va a llegar restiado el 8 de agosto del 2026, porque no va a tener con qué pagar las cuentas, no va a haber caja, porque los impuestos se pasaron del 26 al 25. Ese es un tema muy delicado. ¿Qué habría detrás de eso? Es decir, el tema de plata, gastar para tener burocracia. Mire, la burocracia, comparativamente, promedio de burocracia 2016, 2022 versus 2023, 2025, crece la burocracia 10 veces. Pero uno podría decir entonces que están mirando 2026. No, claro, es decir, 2026, pero digamos que este es un brazo, el brazo financiero necesitan plata para financiar elecciones y el brazo y la bandera, uno podría decirlo también, viene siendo consulta popular. Es decir, yo con la consulta, que seguramente el Senado la va a negar. Ya la negó. Sí, ya la negó. Falta la 2.0. La 2.0 que seguramente también la va a negar. Y quizás la semana entrante. Lo mismo que también va a aprobar la reforma laboral. La reforma laboral. Entonces uno dice, por un brazo está el tema de caja, que no tienen caja, que están anticipando recursos, que quieren romper la regla fiscal, importando, por supuesto, importando poco el endeudamiento y el costo país. Y ese es el punto, Quique. Rompen la regla fiscal para gastar más y para endeudarse más. Nos están convirtiendo en una Argentina, la Argentina de los Kirchner. Claro. Que tuvo necesidad de llegar a algo tan grave para que en su momento eligieran a Milei. Es decir, de verdad nos están llevando, forzando al peor de los mundos en materia fiscal. Y el peor de los mundos en materia fiscal es la Argentina de los Kirchner. Que tiene el otro brazo de tipo de política electoral, es decir, financiar a sus campañas con una bandera de la consulta, pero que va a ser negada, aunque se expida ese decreto. Entonces uno dice, ¿qué hay detrás? Podría ser. Por supuesto, yo creo que está claro, Blanco y Gallina lo pone, un tema 2026, por un lado el tema del recurso de la plata y por el otro lado el tema de la bandera política y las reformas. Y entonces vuelvo a tu punto, ¿por qué no invierten? Pues porque tienen que empezar a recortar gastos por el exceso de gastos de funcionamiento y de burocracia. ¿Qué es lo más fácil de cortar? Pues la inversión. Entonces el gobierno habla, echa cháchara, bla, 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 mucho discurso y poca ejecución. Esa es la realidad de un gobierno que se dedicó a hablar y a no hacer. E impactará la informalidad laboral. Todo este tema, por supuesto, la anticipación de los recursos. Quiero que nos expliques cómo va a afectar esto a la economía de la gente de a pie. Mira, la gente de a pie cómo lo puede afectar de distintas maneras. Cuando un país, como en este caso nosotros, suspende la regla fiscal sin sustento, porque Colombia la ha suspendido una vez por la pandemia y tenía todo el sentido. Claro. Pero en este momento la pandemia es Petro, pues porque no hay otra pandemia distinta. Entonces, cuando un gobierno suspende sin sustento una regla fiscal, ¿cuáles son los efectos que eso tiene? Uno, eleva la prima de riesgo país y con ello eleva el costo de financiamiento, o sea, el costo del endeudamiento se eleva. Luego, el empresario mediano que se está endeudando en dólares tiene que pagar más. Porque el dólar se encarece. La nación tiene que pagar más, porque el dólar se encarece y porque la prima de riesgo del país se encarece. Claro. Se vuelve un país menos atractivo para el crédito. Si hay que pagar más intereses por esta razón, hay menos espacio en el presupuesto nacional para inversión productiva y social. Esto va a significarle al ciudadano menos escuelas, menos carreteras, menos vivienda de interés social, menos acueductos, menos inversión productiva. Tercero, si sube la tasa de cambio, se eleva la inflación, porque es que la tasa de cambio tiene el costo de los importados y los importados se vuelven más costosos, la materia prima de muchos productos se vuelve más costoso, se genera un fenómeno inflacionario.
Entonces, ahí le afecta el bolsillo de la gente, porque tiene menos capacidad adquisitiva. Cierto. Y además de eso, envía señal de desconfianza, de incertidumbre. Las calificadoras rebajan la calificación de Colombia. ¿Cuál es el resultado? Que la inversión extranjera y la inversión local dicen, pare ahí, yo no voy a invertir en ese país es más arriesgado. Y si eso sucede, pues también se afecta al empleo. Entonces lo afecta por todos los lados, pérdida de poder adquisitivo, inflación, tasa de cambio, endeudamiento más costoso. Y el Banco de la República tiene menos espacio para bajar las tasas de interés. Por lo tanto, pues la economía se resiente. Por eso te decía en comienzo si esta era la tormenta perfecta o la tragedia griega, porque todo se junta al mismo tiempo. Y esto también tiene otro mensaje, por supuesto, de tipo político para lo que siempre ha hecho este gobierno, que es perseguir al sector empresarial, me parece a mí. Pero también va, creo yo, a polarizar más. Sí, porque el gobierno, yo digo que lo he llamado incluso en mis columnas, el gobierno decidió hacer el modelo del gobierno Negri. ¿Cuál es Antonio ese? Negri es uno de los filósofos de cabecera del presidente Petro. Y Antonio Negri lo que dice es que hay que promover el poder popular y el poder constituyente. Le has oído esa historia al presidente Petro, que significa un permanente estado de tensión revolucionaria, porque es la tensión revolucionaria la que anima el proyecto político. Entonces el presidente Petro ya sabe que no va a dejar ningún legado, no va a dejar ninguna construcción, ninguna infraestructura, nada realmente sobresaliente. ¿Qué necesita? Tensión revolucionaria. ¿Cómo la genera? Odio, resentimiento, ataque al sector productivo, ataque a los medios de comunicación, ataque a las independencias de las ramas del poder público y en general un ánimo revoltoso permanente. Caos, varaunda, anarquía. Y en la anarquía... Y populismo también. Y populismo. En la anarquía y el populismo y la polarización, él se nutre. Se nutre no el país, se nutre él políticamente. ¿Pero qué le queda al país de eso? Nada. O sea, este país está mamado de la camorra, está mamado del odio, del resentimiento, de los ataques del gobierno nacional a la gente, al sector productivo. Este país no se merece ese tipo de gobierno. Tú también decías, recordando un poco sobre el tema de odios y de ideologías, el Papa Francisco decía que las ideologías piensan por el pueblo, no dejan pensar al pueblo. Las ideologías... Quizás en este gobierno pasa lo mismo. Es un gobierno que piensa por el pueblo, que se arroga el pensamiento por el pueblo, que cree ser el pueblo, pero el pueblo hace poco no le salió a la calle. Es que la ideología no construye nada. Las ideologías lo único que hacen es que generan fundamentalismos. Y el mejor ejemplo es lo que le pasa a Ecopetrol. O sea, piensa tú, voy a poner un ejemplo así para que la gente lo entienda. Bimbo, ¿qué produce Bimbo? Pan. Sí. Supón que la junta directiva de Bimbo le dice al gerente de Bimbo, Bimbo, a partir de ahora no puedes producir más pan y tampoco puedes innovar en la producción del pan. Entonces pregunto yo, ¿y a qué van a dedicar la compañía de Bimbo? Pues está pasando lo mismo con Ecopetrol. Si tú a Ecopetrol le dices, a partir de ahora no firma nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo, y además le dices, y no puede hacer exploración no convencional de gas y de petróleo, ni en Colombia ni en el mundo, tú estás destruyendo Ecopetrol. La razón, ideología La pura, ideología terminando las decisiones. fundamentalismo puro. Y esa ideología no tiene en consideración lo siguiente, que es que los hidrocarburos representan para Colombia y el gas 5.6% del PIB, 20% de los ingresos fiscales, 80% de las regalías de las cuales viven todos los departamentos de Colombia, 35% de la inversión extranjera directa y 40% de las exportaciones. Eso es un tema muy delicado. Tú estás pateando la lonchera, el harakiri. Y el mundo cada vez consumiendo más fósiles. Claro. Si no me equivoco, por ahí tengo unas cifras que leí Hasta hace carbón poco. incluso está consumiendo más. 8.400 millones de toneladas, creo que es 2023. Así es. 4 millones o algo en el tema de toneladas de carbón. Una cosa que la dependencia de los fósiles en el mundo va a ir mucho más allá de los 2050, de los 2060 o del 2100. Estamos lejos de no depender de los fósiles, pero aquí nos hacemos, como tú, el harakiri. La ideología a mí también me parece, ahí lo comparto, tomando las decisiones de gobierno. Y ahí quiero preguntarte algo personal. Y ahí una cosa importante. ¿Cuál es la antípoda de la ideología? El pragmatismo. Ahí yo digo que en Colombia debería gobernar el PP, pero no el Partido Popular, sino el Partido Pragmático.
el que entiende que lo que tiene que hacer es darle respuesta al ciudadano en sus necesidades. El ciudadano no se nutre de discursos. El ciudadano no espera respuestas en discursos, espera educación, espera salud, espera trabajo, espera inversión social. Eso es lo que espera el ciudadano. Pero sobre todo que son unas ideologías fracasadas del siglo pasado, Totalmente. donde tenemos un mundo ahora cambiante, con ideas cambiantes, que hay que adaptarse. Moisés Naim la llama la necrofilia política. Exactamente. Ese gusto por las ideas atrasadas, retrasadas y fracasadas del pasado, que ya fracasaron. Así es, pero aquí insisten en lo propio y en lo mismo. En este tema de polarización, ¿cómo crees tú que se pueden construir consensos? Yo creo que... O mayorías. Sí, o cómo mejoramos el tema del diseño de la política, porque la diferencia entre países también es la política pública. Te lo voy a poner de la siguiente manera. Colombia tiene que tener la capacidad de no quedarse en una o en otra orilla del puente. Tiene que tener la capacidad de recorrer el puente y descubrir que en la mitad de él hay propósitos comunes. ¿Quién no quiere que se baje la pobreza? ¿Quién no quiere que se baje la inequidad? ¿Quién no quiere que haya más crecimiento? ¿Quién no quiere que haya más empresa? ¿Quién no quiere que haya más inversión social y productiva? Todos queremos eso. Entonces, si todos queremos eso, o la mayoría queremos eso, tenemos que sentarnos, cruzar el puente y descubrir que en la mitad de él hay puntos en común. Y lo hemos mostrado en la historia de Colombia. Cuando enfrentamos el terrorismo del narcotráfico, demostramos que podíamos ponernos la camiseta del país. Y sacamos adelante este país y crecía más que la mayoría de los países del mundo. Y lo hicimos también en la pandemia, donde fuimos uno de los países que mejor enfrentó la pandemia económicamente y en salud. ¿Por qué? Porque se puso la camiseta. Se puso la camiseta del país, cruzó de una a otra orilla y llegó a la mitad del puente y allí podemos construir. Y eso significa tener la capacidad de escuchar, aún a quien de pronto piensa distinto. Puedes tú pensar distinto que yo, pero tenemos más puntos en común que diferencias. Pero eso también significa gobernar. Claro. Merkel decía... Y consensuar. Claro. Y si no hay consensos, que haya acuerdos mayoritarios. Merkel decía de que gobernar consiste precisamente en eso, en llegar a acuerdos. Si no llegas a acuerdos, pues no sabe gobernar. Eso es así de sencillo, pero también así de caótico y así de fracasado en lo que está el país ahora. Y habrá que construir para el 2026 eso, que a mí me parece que salió muy bien en la Comisión Cuarta, liderada por Angélica Lozano. Sí. Hay algunos arreglitos, pero me parece que se logró por lo menos un trabajo de consenso. Claro, algunos acuerdos, ¿sí? Dentro de las diferencias, que de eso se trata un poco. Unidad en la diversidad. Unidad en la diversidad, en la por eso soy heterogeneidad. rector de una universidad, unidad en la diversidad. Y es que el mundo también funciona así. Funciona así, claro. Es decir, el mundo, porque somos biodiversos, somos heterogéneos y somos distintos, pero somos un solo mundo. Y ahí estamos. Y hablando ya haciendo un tránsito en este tema del cómo está diseñado el formato del podcast, a mí también me interesa mucho conocer a la persona, la condición humana de quien se entrevista o de quien da opinión en el país. Y yo por ahí leí que para tener éxito primero hay que fracasar. Es decir, casi siempre antecede al éxito un fracaso. Lo estuvo Steve Jobs, lo estuvo Thomas Alva Edison, y que a veces hay que concentrarse en estudiar y aprender de los datos que te dan el fracaso, porque esos te llevan hasta el éxito. Porque nadie llega al éxito de una sola vez. Y si todo te sale bien de una sola vez, poco has aprendido. ¿Cuál es contame algún fracaso que tú hayas tenido? No, unos momentos, por ejemplo, momentos difíciles. Mi padre murió muy joven, a los 66 años, y muy quebrado. Yo digo que más quebrado que bulto de canela. Y me tocó a mí enfrentar ese desafío. En Medellín, en Antioquia. ¿En Bogotá? En Bogotá. Sí. Me tocó enfrentar el desafío de la quiebra, que no era fácil porque tocaba solucionar muchos chicharrones por aquí y por allá. Yo incluso llegó un momento en donde físicamente lloraba porque no sabía por qué yo tenía que asumir esa responsabilidad. Pero la asumí y la aprendí. Y aprendí que uno tiene que salir de las dificultades, y tiene que salir de las dificultades esforzándose. Y que hay dos tipos de personas en la vida: los que lloran y los que producen pañuelos, que había que producir pañuelos. Y creo que eso me permitió después, cuando arranco como ministro de Hacienda y Crédito Público, recibir un país
en donde el primer día, el día en que yo arranco como ministro de Hacienda, 2 calificadas retiran su grado de inversión a Colombia. ¿Qué tenía que ¿Recordame hacer qué yo? año fue eso? Eso fue el año 2021. 2021. Y yo tuve que poner la cara y decirles tranquilos, aquí vamos a construir. Y me tocaba preparar una reforma tributaria que era indispensable justamente para no incumplir regla fiscal. Justamente para eso. Entonces, pues ese tipo de esfuerzos, de dificultades, te enseñan que es en la dificultad donde tú logras enfrentar tus temores. Es en las dificultades donde tú sacas lo mejor de sí mismo. Y entonces me permitió, en ese caso, como ministro de Hacienda, recorrer el país, dialogar con los estudiantes, con los sindicatos, con los líderes del paro, con los empresarios, con los partidos políticos y construir un proyecto de reforma tributaria consensuado con el país. Fue el que más rápido se ha aprobado en la historia del país, justamente por eso. Qué bien, te voy a hacer la otra pregunta de este segmento que tiene que ver con los reversazos, con los cambios de opinión. Stuart Mill dijo que, y cito aquí, el que solo conoce su opinión sobre un asunto sabe muy poco del asunto. ¿Qué reversazo has dado? Por supuesto, si uno piensa a nivel país, reversazos, muchísimos de los que votaron por Petro, de gente que está arrepentida de haber votado por Petro. ¿Qué reversazo, qué cambio de opinión has tenido tú de manera importante que recuerdes? ¿No? Yo voy a decir, yo representaba una tendencia, llamémosle ideológica en economía, bastante más neoliberal, si se quiere, muy tecnocrática. Sí. Y yo aprendí con el tránsito por el paso del gobierno y sobre todo en medio de la pandemia, el valor de entender la economía con corazón, con dimensión humana. Y me enseñó que lo social es más importante posiblemente que lo que yo me imaginaba era solamente esa visión tradicional de la economía de crecer, crecer y crecer. Yo creo que la economía tiene sentido cuando da respuesta al problema del ciudadano, a la pobreza, al desempleo, a la inequidad, a esos ninis jóvenes que ni estudian ni trabajan. Ahí hay un ejemplo. Otro ejemplo ya en el mundo universitario. Hoy reconozco el valor y la importancia mucho más de lo que era antes de la educación técnica y tecnológica, aún de la educación corta, de ciclos cortos. Creo que hoy los jóvenes necesitan, esos ninis necesitan programas de ciclo corto, ya no necesariamente programas universitarios tradicionales. Sí. Me enseñó eso también y me ha enseñado muchas más cosas. Yo creo que uno en la vida va aprendiendo. Para mí la vida es un escenario permanente de aprendizaje. Así es, de subes y de bajas. También. Y hablando de la vida y hablando del 2026, se vienen las elecciones, se viene la búsqueda de algún malabarista que sea capaz de construir mayorías. Malabaristas no en el sentido clientelista, sino en el sentido de buscar en un tiempo que será más pronto que tarde la unidad. ¿Tú qué malabaristas ves dentro del juego o que estén en la competencia política de orden electoral para la presidencia del Hoy hay 2026? como 100 malabaristas, ¿no? Pero eso se irá depurando, se irá no colando. importa. Y por ejemplo, hay gente que critica mucho eso, que debería ya haber un solo malabarista. Yo creo que es equivocado. Y creo que lo importante es que exista un camino de construcción de unidad. No ya un solo candidato, Sí. llamémoslo de unidad. Entre otras, además, porque en México se probó eso con Xochitl y no funcionó. Porque el partido de López Obrador lo que hizo fue que destruyó a la candidata. Yo creo que lo que se percibe ahora va a ser un escenario en donde el gobierno va a tener un rol protagónico con su candidato. Yo creo que el gobierno, sobre todo el presidente Petro, sabe perfectamente que si pone un candidato de su resorte muy cercano, no va a quedar elegido. Va a ser algo Entonces como Gregorio Habs. va a tratar de buscar un candidato menos radical, pero igualmente representando su manera de pensar. Un Royce Barrera. Por ejemplo. Ahí la pregunta es, ¿cuánto tiempo dura Roy Barrera apoyando al presidente Petro? Mi tesis es que dura 5 minutos. O sea, a los 5 minutos elegido presidente ya piensa distinto. Sí. Porque sí. Yo creo que él ha tenido la capacidad de moverse en distintos partidos. Pero más allá de eso, va a haber un candidato y va a haber otros candidatos. Yo creo que va a haber un candidato
o ahí va a haber un grupito de personas, llamémoslo así, en la tendencia ni entre izquierda ni entre derecha, por allá en el centro, donde va a estar Claudia López y Sergio Fajardo con un rol protagónico. Y va a haber después un escenario de centro derecha y uno de derecha, en donde pues va a estar Centro Democrático y Cambio Radical más allá, y acá un grupo, llamémoslo, distinto, de personas que han tenido algún grado de experiencia y que quieren poner su nombre a la presidencia de la República. ¿Quiénes estarían en ese último grupo? Yo creo que en ese grupo va a estar David Luna, va a estar Mauricio Cárdenas, un Juan Daniel Oviedo, en ese grupo como de centro derecha. Sí. En el grupo de la derecha pues ya lo tenemos claro. Pero más importante que eso estará Enrique Peñalosa también en ese grupo. Sí. Yo creo que el punto de fondo aquí es cuáles van a ser los canales que van a permitir que al final existan 2 o 3 personas representativas del escenario político. Van a aparecer outsiders. Ya empezó a aparecer Vicky Dávila como periodista, está apareciendo el empresario del Valle, Mauricio Hermitage, y van a aparecer otros outsiders. Pero cada vez el tiempo se estrecha más. Sí, cada vez el tiempo se estrecha más. Y esto no sucede cada 4 años. Uno puede decir, claro, Uribe, que tampoco fue un outsider, pero fue alguien que arrancó con 4%, pero que llegó a ser presidente, pero luego vino el tema de la ola verde con Mocus, También. años después, y hace 4 años con el ingeniero Hernández. Uh-huh. Es decir, hay episodios de eso, pero la probabilidad que ello ocurra de nuevo, en la medida que pase el tiempo, se disminuye. Sí, porque además ya son demasiados candidatos en este momento. Son demasiados candidatos en este momento. Entonces, ya muy seguramente será dentro de los nombres que están allí más o menos en la palestra pública. O sea que uno puede decir que los jugadores ya están. Pero más importante que el nombre, porque yo creo que el país ya está mamado también de los caudillos, es que aquí ningún caudillo va a salvar el país. Eso está claro. O sea, aquí no viene Superman o Batman a solucionar el problema de la nación. Pero la gente se conecta también con una persona, con un nombre propio, Sí, pero una cara. Tiene que entender que el futuro del país, dada la dimensión de los problemas en salud, en educación, en finanzas públicas, en crecimiento económico, en inseguridad, en relacionamiento con los Estados Unidos, en energía y gas. Dados esos problemas, la única solución serán proyectos colectivos. O sea, hay que lograr que se articule un gran proyecto colectivo de país, consensuado, si se quiere, donde Sí. algunos cedan o todos cedan y se logre un proyecto colectivo. Pero también se quieren ganas y experiencia. Yo creo que se necesita experiencia, capacidad de consenso, esperanza, narrativa, carisma, inteligencia, Yo te agrego, berraquera, pantalones bien puestos, o sea, y no es tan decencia, sencillo. y decencia. Y integridad. Sí, hay que tener referente moral, Sí, sí, sin un duda. referente ético también, Sí, ¿no? sin duda. Ahí. Integridad. E integridad, ahí. Yo creo que por supuesto ese es el camino. Hay que ver si los egos también lo permiten, ¿no? Sí, y yo creo que la gente... Porque este es un juego que yo creería que en la medida en que, si es válida la regla aquella del fútbol, donde dices reglas ciertas, conocidas y resultado incierto, pues por ahí puede salir los 2 o 3 candidatos. Porque además aquí hay un fenómeno que se llama el vagón de atrás, no recuerdo ahorita el nombre, que es que en los procesos electorales casi todas las veces, por no decir todas las veces, Gana el tercero. no quedan 2 o 3 candidatos compitiendo. Pueden comenzar 20, pueden comenzar 50, que días antes de la votación el coladero es tal que quedan 2 o 3. Porque eso tiene una explicación también de orden psicológico. Nadie le gusta perder. A nadie le gusta perder. Sí, es verdad. Y lo vimos con Se van Petro, alineando con los... se van alineando con la gente que pegue. Por eso yo también soy, y no me afano tampoco en que haya un candidato desde ya, sino que dentro de la diversidad, cada quien arranque solo, como lo está haciendo Sergio Fajardo, como lo está haciendo Vicky Dávila, David Luna, Juan Daniel Oviedo, y luego hacer ese ejercicio, sí, de unas reglas ciertas para un resultado incierto, para ver quién de esos va a competir. O la misma dinámica de la campaña lo irá diciendo. En esa campaña que avecina, ¿cuál va a ser tu papel? ¿Te gustaría, es decir, una candidatura presidencial, vicepresidencial, No, a mí me Senado, parece que yo o en qué andas? Yo soy académico, ejerzo un rol académico, soy rector universitario. Lo que tengo que hacer es contribuir a generar un liderazgo de opinión. Y un liderazgo de opinión con ideas y con propuestas.
con críticas constructivas, con análisis de la realidad del país y con propuestas de futuro de país. Y sobre todo buscando construir unidad, ser puente en la construcción de unidad de todos aquellos que creen en las libertades, en las instituciones, en la democracia, en la independencia de las ramas del poder público, en los derechos y deberes, en el valor del sector empresarial. Quienes creemos en eso, yo creo que en mi caso particular contarán con alguien que respalde un esfuerzo de construcción de unidad alrededor de esos propósitos y ayudar también a construir una narrativa de país que conquiste al campesino, al empresario, al estudiante, al trabajador, a las organizaciones sociales, a los distintos actores de la sociedad. Hablando de narrativa, ¿tú cuál crees que es esa narrativa que va a conectar? Yo creo que ese es una tarea pendiente aún y es muy importante, pero sí tengo algunos elementos que hay que entrar en esa narrativa. Por ejemplo, la gente sí está cansada de esos discursos de odio y de resentimiento. De acuerdo. Entonces, el colombiano no es una persona mala por naturaleza y el odio no lo caracteriza. Tú y yo podemos tener diferencias, pero yo no te odio. Y creo que la gente está cansada de eso. Sí, yo creo que hay un hastío, hay un cansancio. Es un hastío a eso. Sí. Dos, hay un hastío, es un hastío humano a que la forma como ha actuado el jefe de Estado, y no me quiero meter en sus temas personales, en su actuar personal y familiar, no representa a la mayoría de los colombianos. O sea, su manera de, sus desapariciones los fines de semana, asociadas a hechos que algunos señalan, y yo no entro en la calificación de los mismos, eso no representa la naturaleza del ser humano colombiano. El ser humano colombiano no es así. Entonces la gente también está hastiada un poco de eso, de no ver en sus líderes un ejemplo. Yo siempre he dicho como académico, el ejemplo no es la mejor forma de aprender, sino la única. Nuestro jefe de Estado no es un ejemplo, no es un ejemplo como persona, no es un ejemplo en su actuar para las futuras generaciones. Eso no representa el país. Yo creo que también la gente está cansada de eso. No hay ejemplaridad. No, y la gente quiere también recuperar el valor de la familia, recuperar el valor de los valores, recuperar el valor de los principios, recuperar eso también lo quiere recuperar. Sí, yo creo que la gente está cansada de estar permanentemente en caos, estar permanentemente ansiosa por todo lo que ocurre desde el gobierno nacional, que esto es una varaunda diaria cuando todos los días salen cosas Sí, y eso, destempladas, y tensionantes. los problemas de integridad también, la gente está cansada de eso. Eso no representa el futuro del país. Así es, yo creo que esperemos a ver qué va a pasar en el 2026. Por lo pronto, yo te doy las gracias. No perder la esperanza es muy importante. Yo creo que el discurso, y yo creo que el tema es cómo construir, en el tema de la narrativa, una historia de futuro en el que todos queramos participar, pero desde la esperanza, porque la esperanza une, el miedo desune. Sí. Y la esperanza tiene que estar basada en lo que somos como país. El Segundo país más biodiverso del mundo, lleno de culturas, lleno además del talento más sobresaliente emprendedor de América Latina, porque lo dice el Foro Económico Mundial, con potencial en agroindustria, en servicios basados en conocimiento, en turismo sostenible, con posibilidades en industria 4.0, en energías renovables. Claro, y la esperanza es colectiva. Y La esa- esperanza tiene energía. Y con esto lo que Es quiero decir impulso. es que claro que hay esperanza, es que el país tiene potencial. Lo que pasa es que no hemos sido capaces de sacarle el potencial al país. Así es, porque hay una vista desde el gobierno o de un sector de la sociedad que mira mucho siglo XX. No, porque es apocalíptico. Entonces usted ve a la vicepresidenta de la República en Brasil diciendo llevamos 500 años de destrucción y muerte en nuestro país. Primero hay que decirle que son solo 200 más o menos, que los otros 300 éramos colonia española. Habría que endilgarle esa responsabilidad al presidente Sánchez, ¿cierto? Sí. Pero segundo, que no es cierto que este sea un país peor que antes. Es un país que ha avanzado en unos temas y que tiene desafíos. Y ese pensamiento catastrófico, Catastrofista, exactamente. catastrofista, muy de medios, muy del presidente Petro, lo comentábamos con Juan Daniel Oviedo en el episodio pasado, está generando ansiedades, estrés, tensiones, Y está está afectando la salud mental del Y colombiano. está generando el sentimiento de que hay que irse del país. Y yo ya lo veo en los jóvenes. Y eso me preocupa. Porque eso significa desesperanza. Cuando tú pierdes la esperanza, lo pierdes todo. Gracias, mi querido amigo, por estar aquí en Café con Quique. Estaba bueno el café de Buenísimo. vallenato. Café Vallenato, Café Santa Tirsa. Este es un sitio donde no pretende
tener verdades absolutas, sino conversar, pensar, dar nuestras opiniones y que el público se tome la propia. Para el próximo sorbo, invitados todos. Muchas gracias, José Manuel. Gracias, Enrique. En el corazón de cada hogar, en cada rincón donde el compartir y la alegría se encuentran, hay un ingrediente que brilla con luz propia. Se llama Oleoflores. Por más de medio siglo, Confacesar ha sido el brazo social de la clase media trabajadora de nuestro departamento. Hemos acompañado el crecimiento de las familias afiliadas con servicios sociales. Este podcast se presenta con el apoyo de Santa Tirsa, Confacesar, Oleoflores y Asoproacol.